Hoy vamos a hablar de mi relación con la realidad, no con el realismo, sino con la realidad. Y vamos a aprovechar una pintura del año 63 que tiene bastantes connotaciones que me permiten un discurso que espero que sea comprensible. Es una pintura que representa una vivencia mía cotidiana, porque en la calle Hospital, calle que yo pasaba cuando iba del taller de mi padre a la Escuela de Bellas Artes o a trabajar, a llevar cosas al Teatro Romea, había un personaje epiléptico que vendía cupones de la ONCE. Venía cupones de lotería. El epiléptico yo lo había presenciado pues con ataques, echado en el suelo, echando espuma por la boca, y era un personaje que yo veía prácticamente cada día, a veces 2 veces, y que me llamaba mucho la atención. Entonces, es mi relación con representar cosas de la vida cotidiana, una vida de posguerra con ciertas representaciones del mercado, que hay como 2 bacalaos colgados, la mujer que va a comprar, el cesto de la compra, y todo representado de una forma muy básica, muy primitiva. Porque una de las cosas que yo siempre, cuando daba clases, decía a los alumnos: no os preocupéis por lo que sabéis hacer, algo sabréis hacer. Estáis en el románico de vuestro arte, a lo mejor os quedaréis en el románico o tiraréis para adelante. Los colores, si los fijamos bien, son 3 colores básicos: un ocre, que se transformará con el tiempo en amarillo; un carmín, que se transformará en un rojo; y un azul oscuro y un negro, que se transformarán en otro azul. El pasar de estos colores a colores que después para mí han sido vibrantes ha sido fácil, porque es fácil pasar de un ocre a un amarillo, repito, de un carmín a un rojo intenso, o incluso de un azul oscuro y un negro a un azul. Después se buscan los complementarios, se va enriqueciendo, digamos, se va sofisticando la manera de dibujar, y vamos a hacer también hincapié en un tema, que la pobreza siempre es más fotogénica que la belleza plástica. Es más un discurso mucho más, podríamos decir, más inmediato, más cercano a la emoción. Y hablando de esto, podemos decir que al final el representar algo pintado siempre es una aventura, cómo se empieza y cómo se acaba. Si os ha gustado el vídeo, seguid suscribiéndose y muchas gracias por la atención.